Caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Caminos de Tiza. Ustedes saben que las diferentes situaciones de convivencia al interior de las familias también impactan en la escuela. Familias en riesgo, familias en las que se vive mucho malestar, familias que logran relaciones basadas en el respeto. ¿Es posible democratizar las relaciones familiares? Nosotros al encuentro de nuestra invitada, ¿no? Oye, Kenia, ¿tú con quién pasas más tiempo? Con mi mamá. Con tu mamá. ¿Alguna actividad que haces con tu papá? ¿Algo que haces con tu papá? No hago con mi papá nada. ¿Con tu papá no haces nada? No. Oye, ¿y con quién pasas más tiempo? Con mi mamá. Bueno, aquí estamos con Beatriz Schmuckler, es doctora en Sociología por la Universidad de Yale en Estados Unidos. Está radicada hace muchos años en México, está ahora de visita en Buenos Aires y dirige el equipo de investigación-acción en democratización familiar. ¿Qué tal, Beatriz? Qué tema, ¿no? Qué tema, ya lo creo. Por eso te invitamos. Y justamente lo que me gustaría que nos cuentes es cómo y por qué te acercaste a este tema. Tengo la impresión de que tiene que ver con mi historia familiar, obviamente. Mucha violencia en mi familia, mucha enfermedad mental de parte de mi madre, sobre todo. Y creo que eso me generó, desde chiquita yo hacía juegos dinámicos en mi dormitorio, me cerraba la puerta, inventaba familias. Diferentes. Entonces estructuraba así vínculos y qué sé yo, y los hacía a mi modo, a mi gusto, y jugaba con muñequitos y los ponía en su lugar, en el lugar que yo quería. Claro. Pero bueno, ese juego, descubrí de tiempo atrás, descubrí que yo ese juego lo sigo haciendo. Y que sigo como inventando maneras de vincularnos en familia que sean saludables, que me den bienestar, que me sienta bien, que haya hombres y mujeres no violentos, que sea posible amarse de un modo feliz y gozoso. Sin autoritarismo. Sin autoritarismo. Yo creo que el tema básico que me marcó en mi infancia fue el autoritarismo de mi familia, sobre todo de mi padre. Lo que pasa es que yo siento que finalmente el autoritarismo no es algo que es de una persona, sino que tiene que ver con una cultura. Claro. Con la cultura que absorbemos desde la infancia. Bueno, pero además para que haya un autoritario tiene que haber alguien dispuesto a someterse a él, ¿no? Como que el sistema es un sistema que podríamos decir tiene que ver con una autoridad no democrática, concretamente, con una autoridad unipersonal, con autoridad que no consulta, con una autoridad que cree que siempre tiene la razón, que es el tema del adultismo que te contaba en su momento, que no ve al otro, que no visibiliza a la necesidad del otro y el deseo del otro o de la otra. Entonces creo que lo que yo estoy luchando desde mi infancia, sin darme cuenta, es por vínculos saludables que impliquen el bienestar de todo el grupo, los derechos de todo el grupo. Lo que pasa es que cuando hablamos de derechos creo que ya caemos en un tema de racionalidad. Yo creo que lo que sucede en esos vínculos cotidianos que son abusivos sin que nos demos cuenta que son abusivos. Y tienen mucho que ver con las emociones que generan. Hacías referencia recién al bienestar en la familia. Bueno, podemos hablar también del malestar. ¿Cómo se expresa? Claro. Bueno, yo te cuento que en los programas que estamos haciendo en México desde el año 2000, uno de los temas básicos es la detección del malestar.
Y el tema de la detección del malestar pasa por, en los talleres hacemos un autodiagnóstico de nuestras familias el primer día del taller. Entonces yo cuento en un grupo chiquito, pequeño, qué me está pasando con mi familia actual y cómo tiene que ver eso con la sensación de que qué lugares que yo tengo en mi familia no me gustan, o qué lugares que tengo que no me gustan, o qué vínculos tengo que siento malestar y no entiendo bien por qué y no lo puedo expresar bien. En un grupo pequeño donde elaborás ese malestar, aparece de pronto la reflexión sobre el malestar. Y esa reflexión generalmente tiene que ver con que yo no logro que mi hija se peine como yo quiera, o que mi hija se vista como quiero, o que en Rosario hace poco tuve un taller donde una mamá contaba que no soporto que mi hija se pinte el pelo de azul, de naranja, es decir, lo que está de moda, ¿no? ¿Y qué hago con eso? ¿Qué hago con ese malestar, no? Entonces, creo que lo que reflexionamos en esos grupos es la posibilidad de pensar que por ahí no estoy escuchando el deseo de mi hija, o por ahí no estoy escuchando que mi hija realmente ese deseo no lo va a llevar necesariamente a la droga, que el color del pelo o la tintura del pelo no necesariamente, estoy haciendo una exageración terrible sobre lo que significa el teñirse el pelo de mi hija adolescente, ¿no? Tu peux sortir de table, François. C'est très bon. Tu devrais goûter au moins. Pourquoi je vais plus au catéchisme? Ton père t'a expliqué, non? Il m'a juste dit que les histoires de religion, c'était des sornettes. Anna, tu as beaucoup insisté pour ne pas changer d'école et je t'ai promis. Mais pour convaincre ton père, il a fallu faire quelques concessions. C'est comme ça. Maintenant, si tu veux, je chauffe ton assiette et tu termines. Il faut pas gâcher. Il y en a qui n'ont rien à manger. Mais c'est pas possible. Ton frère ne fait pas tant d'histoires. Pour lui aussi, c'est difficile, tous ces changements. Et c'est compliqué pour moi aussi. Alors, s'il te plaît, aide-moi. Et mange maintenant. Je veux retourner au catéchisme. Arrête avec ça! Je veux retourner au catéchisme. Je veux retourner dans la maison. Je veux que Philomena Mais revienne. tu crois quoi? T'es la seule à vouloir? Moi, je voudrais que ton père soit là. Je voudrais faire autre chose que des cartons. Je voudrais qu'il publie mes vrais articles et pas juste des recettes de cuisine. Quand Philomena était là, c'était mieux. On mangeait des choses normales. On avait un jardin. On prenait le bain avant le dîner et là, on est tout. Ah, tu veux un bain? Très bien. Ça va te calmer. Me calme, j'arrête, me calme. Me calme. Ça y est? Je te déteste, je te déteste. Je te déteste. Bueno, el tema no pasa solo por la relación madre-hija o madre-hijos, sino también por las relaciones de pareja. Cuando yo te hablo de un sistema familiar, de una familia como sistema de autoridad, estoy pensando en que la relación de pareja adulta es la que de alguna manera está constituyendo ese vínculo de autoritarismo en el resto del grupo familiar y que hay una dificultad de escuchar el derecho o el deseo de los otros, escuchar las diferencias. Creo que un tema del malestar tiene mucho que ver con que no aceptamos las diferencias, que nos cuesta mucho inclusive darnos cuenta de nuestro propio autoritarismo. Y que no podemos hacer acuerdos. No podemos hacer acuerdos a partir de que no soporto el deseo del otro o el deseo de la otra. Si yo empiezo a soportar ese deseo y empiezo a darme cuenta que no es catastrófico, empiezo a tener la posibilidad, yo no diría de negociar necesariamente, pero por lo menos de escuchar, y a partir de escuchar empezar a plantear mi angustia frente al deseo tuyo y poder conversarlo. Y esa conversación no sabemos qué va a salir. La
La colección Ideas en la Educación Argentina de la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires reúne títulos representativos de las diversas tradiciones pedagógicas. Además, cuenta con un video y un estudio crítico que enriquecen y facilitan el abordaje de la obra, del autor y su época. Darío Pulfer. En las épocas de crisis de cultura, como la presente, suele volverse la mirada a la educación. Bachillerato y Formación Juvenil fue escrito por Juan Mantovani, un pedagogo emblemático de la Argentina de la primera mitad del siglo XX, que quiso reformar y transformar la escuela media de nuestro país. Estamos en la Escuela de Educación Media número 11 de Adrogué, donde fue rector Mantovani a partir de octubre de 1930. En las aulas de este colegio fue tomando algunas de las ideas, de las preocupaciones, de las inquietudes que lo llevaron a pensar su proyecto de reforma de 1934. Juan Mantovani nace en 1898 en la localidad de San Justo, provincia de Santa Fe. De joven, se traslada a Buenos Aires, donde continúa con una formación académica sólida y profunda. En 1919, Mantovani se recibe de profesor de Pedagogía y Ciencias Afines en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata. Durante aquellos años, se vislumbra en el joven Mantovani un profundo cuestionamiento al modelo educativo vigente. A principios del siglo XX, la Argentina ya había desarrollado un sistema educativo amplio, extenso, y era un país pionero en América y en algunos países del mundo. Era de los pocos que habían desarrollado un sistema educativo realmente abierto, público, gratuito. Pero lo había hecho al amparo, sobre todo en los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX, de la pedagogía positivista que enfatizaba el método de enseñanza. Plantea un nuevo canon de preguntas para la pedagogía. Si el positivismo había puesto en primer lugar la pregunta por el método, por el cómo, por la acción del docente en el aula, él plantea tres nuevas preguntas. En primer lugar, ¿qué es el hombre? En segundo lugar, ¿para qué educamos? Y en tercer lugar, ¿cómo educamos? Es decir, que el método queda en un tercer lugar no solo físico en el libro, sino en un tercer lugar en jerarquía. Él entiende que solo podemos plantearnos cómo educar a partir de preguntarnos qué tipo de hombre queremos formar. Y esa es una pregunta que de alguna manera liga la práctica cotidiana de la pedagogía con los fundamentos filosóficos, que son los que Mantovani intentó darle. A mi modo de ver, Mantovani ocupa en el espacio de la pedagogía argentina el lugar del primer gran pedagogo surgido en la Argentina y pone en el centro de sus preocupaciones la cuestión de las finalidades y la cuestión del hombre que se quiere formar. Sin embargo, creo que el legado de Mantovani es la necesidad de un pensamiento pedagógico autónomo, un pensamiento pedagógico específico. Y en ese sentido, independientemente de los aportes que él propuso, creo que tenemos que volver a plantearnos las preguntas que él se planteó.